No desperdicies tu dolor. Cada lágrima, cada desamor y cada decepción llevan un propósito mucho mayor del que podemos ver. Piensa en las veces que has luchado más, y si esos momentos son los que te están moldeando para un propósito divino. En este video, revelaremos cómo Dios usa nuestras penas más profundas para prepararnos para destinos extraordinarios. También participaré en una poderosa oración junto a ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Por lo tanto, permanezcan atentos hasta el final del video y estén receptivos para recibir estas bendiciones. La vida está llena de altibajos, ¿verdad? Todos enfrentamos dolor, decepciones y reveses. Es una experiencia universal que nos toca a todos, sin importar quiénes somos o de dónde venimos. Pero en lugar de cuestionar por qué ocurren estos momentos difíciles, ¿qué pasaría si eligiéramos confiar en el plan de Dios? Déjame compartir una analogía contigo. Imagina la vida como un hermoso mosaico compuesto de innumerables pequeñas piezas. Algunas de estas piezas son opacas y dentadas, mientras que otras son brillantes y lisas. Cuando miras solo una pieza, o incluso un pequeño grupo de ellas, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero cuando te alejas y miras la imagen completa, ves algo verdaderamente magnífico. Todas esas piezas, tanto las bonitas como las no tan bonitas, encajan perfectamente para crear una obra de arte asombrosa. Así es exactamente como Dios trabaja en nuestras vidas. Puede que no entendamos por qué estamos atravesando una lucha particular en este momento, pero Dios ve la imagen completa. Él sabe cómo cada experiencia, buena o mala, encaja en su gran diseño para nosotros. Recuerda lo que dice en Romanos 8, versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, la idea es abordar nuestras luchas con una mentalidad de crecimiento en lugar de sentirnos como víctimas. No es fácil, lo sé. Pero cuando confiamos en el plan de Dios, incluso en medio de la confusión y la dificultad, nos abrimos a una transformación increíble. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen salir de tiempos difíciles más fuertes y sabias? Es porque han aprendido a ver su dolor como una oportunidad de crecimiento. Entienden que Dios no los está castigando, sino preparándolos para algo mayor. Ahora, quiero que tomes un momento y pienses en un desafío que estás enfrentando en este momento. Podría ser un problema de relación, un problema de salud o un revés financiero. Sea lo que sea, quiero que consideres esto. ¿Cómo podría Dios estar usando esta situación para moldearte? ¿Qué lecciones podrías aprender de esta experiencia que te podrían ayudar a acercarte más a Él? Recuerda, amigos, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Cuando elegimos confiar en el plan de Dios, incluso cuando no tiene sentido para nosotros, podemos encontrar paz en medio de nuestras tormentas. El dolor es una fuerza poderosa en nuestras vidas. Tiene la capacidad de moldearnos, transformarnos y cambiarnos de maneras que nunca pensamos posibles. Pero aquí está la clave. El resultado de esa transformación depende completamente de cómo elijamos responder a ella. ¿Permitiremos que nuestro dolor nos haga mejores o permitiremos que nos haga amargados? Verás, hay una gran diferencia entre simplemente soportar el dolor y realmente crecer a través de él. Cuando simplemente apretamos los dientes y esperamos a que pase la tormenta, nos perdemos las valiosas lecciones y oportunidades de crecimiento que vienen con los desafíos de la vida. Pero cuando enfrentamos nuestro dolor de frente, con fe y un corazón abierto, nos abrimos a una transformación increíble. La Biblia habla de esto en Santiago 1, versículos 2 al 3. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas,
pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Ahora podrías estar pensando, alegrarse ante las pruebas. Eso suena loco. Bueno, este pasaje no nos dice que seamos felices por nuestro dolor. En cambio, nos anima a mirar más allá de la incomodidad inmediata y ver el potencial de crecimiento. Se trata de cambiar nuestra perspectiva y reconocer que nuestras luchas pueden realmente fortalecer nuestra fe y carácter. ¿Recuerdas la historia de Job? Job era un hombre que lo tenía todo. Era rico, tenía una familia amorosa y era conocido por su fuerte fe en Dios. Pero un día, todo cambió. En una serie de eventos devastadores, Job perdió su riqueza, sus hijos e incluso su salud. ¿Puedes imaginar que tu mundo entero se ponga patas arriba así? Los amigos de Job no fueron de mucha ayuda. Vinieron a él y básicamente le dijeron, «Debes haber hecho algo para merecer esto». Pero Job sabía en su corazón que no había hecho nada malo. A pesar de su inmenso sufrimiento, se negó a darle la espalda a Dios. Cuestionó, luchó, incluso se enojó, pero nunca perdió su fe. Durante su prueba, Job se enfrentó a algunas preguntas bastante grandes sobre la vida, el sufrimiento y la naturaleza de Dios. Y Dios apareció. No le dio a Job todas las respuestas, pero le recordó su poder y sabiduría. Al final, la fe de Job se fortaleció y Dios le devolvió todo lo que había perdido, y aún más. Su historia nos muestra que el dolor tiene el poder de transformarnos, pero depende de nosotros si esa transformación será positiva o negativa. Job eligió aferrarse a su fe, incluso cuando no tenía sentido, y salió del otro lado más fuerte por ello. El dolor puede ser un maestro poderoso si lo permitimos. Puede mostrarnos nuestra propia fuerza, profundizar nuestra compasión por los demás y acercarnos a Dios. Pero tenemos que estar dispuestos a enfrentarlo y aprender de él, en lugar de simplemente tratar de superarlo lo más rápido posible. Piensa en una ocasión en la que hayas pasado por algo realmente difícil. Tal vez perdiste un trabajo, o una relación terminó, o enfrentaste una crisis de salud. Mirando hacia atrás ahora, ¿puedes ver formas en que esa experiencia te cambió para mejor? Tal vez desarrollaste más resiliencia o aprendiste a confiar en Dios de una manera más profunda. Amigos míos, quiero animaros hoy a abrazar el poder transformador del dolor. No solo lo soportéis, creced a través de él. Dejad que ablande vuestro corazón hacia los demás que están sufriendo. Dejad que profundice vuestra fe y confianza en Dios. Dejad que os moldee en la persona que Dios creó para ser. Veámoslo desde una perspectiva diferente ahora. Es cierto que a veces la vida puede sentirse como si estuviera fuera de control. Enfrentamos desafíos que parecen demasiado grandes y abrumadores, y podemos empezar a preguntarnos si Dios se ha olvidado de nosotros. Pero Dios siempre tiene el control de nuestras vidas, incluso cuando no lo sentimos así. Piensa en esto. ¿Alguna vez has intentado levantar pesas que eran un poco demasiado pesadas para ti? Es difícil, ¿verdad? Te esfuerzas, luchas, pero eventualmente o tienes que dejarlas o pedir ayuda. Bueno, Dios sabe exactamente cuánta carga podemos soportar en la vida. Nunca pondrá más sobre nuestros hombros de lo que podamos soportar, con su ayuda. En 1 Corintios 10, versículo 13, dice, «Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir». ¿No es reconfortante? Dios nos respalda, incluso en los momentos más difíciles. Ahora, sé lo que podrías estar pensando. Si Dios está en control,
¿por qué permite las dificultades en primer lugar? Es una pregunta justa, y es algo con lo que muchos de nosotros luchamos. Me gusta ver esas dificultades como parte del plan de Dios para prepararnos para nuestro destino. No son un castigo, son una preparación. Déjame compartir un interesante estudio científico contigo. Un grupo de científicos decidió hacer un experimento con mariposas. Colocaron a estas hermosas criaturas en un túnel de viento para ver cómo reaccionarían sin las corrientes de aire naturales. Al principio, las mariposas parecían encantadas. Revoloteaban en el aire tranquilo, aparentemente divirtiéndose mucho, pero luego ocurrió algo inesperado. Con el tiempo, las mariposas comenzaron a luchar. Les resultaba cada vez más difícil volar y se debilitaban. Verás, las mariposas están diseñadas para usar el viento para fortalecer sus alas. Sin esas corrientes de aire empujándolas, no podían desarrollar la fuerza que necesitaban para volar correctamente. ¿No es eso muy parecido a nuestras vidas? Podríamos desear una vida libre de desafíos, donde todo sea fácil y suave. Pero al igual que esas mariposas, necesitamos resistencia para hacernos más fuertes. Los desafíos que enfrentamos y las dificultades que soportamos son como las corrientes de aire para nuestros espíritus. Nos empujan, nos estiran y sí, a veces nos agotan, pero también nos hacen más fuertes. Entonces, ¿cómo podemos mantener la perspectiva correcta cuando estamos pasando por momentos difíciles? Todo se reduce a la confianza. Confianza en que Dios sabe lo que está haciendo. Confianza en que Él está usando cada experiencia, buena y mala, para moldearte en la persona que Él creó para que seas. La próxima vez que enfrentes una situación difícil, intenta dar un paso atrás y mirar el panorama general. Pregúntate, ¿qué podría estar tratando de enseñarme Dios a través de esto? ¿Cómo podría esta experiencia estar preparándome para algo mayor? No siempre es fácil de ver en el momento, pero a menudo, nuestros mayores desafíos conducen a nuestro mayor crecimiento. Recuerda, el plan de Dios para tu vida es bueno. Puede que no siempre se sienta bien en el momento, pero Él ve el final desde el principio. Sabe exactamente lo que necesitas para convertirte en la persona que Él te está llamando a ser. Así que no te desanimes cuando las cosas se pongan difíciles. En cambio, enfrenta esos desafíos. Deja que te fortalezcan, tal como el viento fortalece las alas de una mariposa. Dios no disfruta viéndonos en dolor, pero sabe que a veces es necesario para nuestro crecimiento. Es como un jardinero podando una planta. El proceso puede parecer duro, pero se hace con amor y con el objetivo de ayudar a la planta a crecer más fuerte y producir más fruto. Génesis 50, versículo 20 dice: Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Este versículo nos recuerda que incluso cuando otros intentan hacernos daño, o cuando las circunstancias parecen estar en nuestra contra, Dios puede usar esas experiencias dolorosas para bien. Entonces, en lugar de preguntar, ¿por qué me está pasando esto?, intenta preguntar, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para crecer y ayudar a otros? Podrías sorprenderte con las respuestas que encuentres. Déjame compartir la historia de José. José era el hijo favorito de su padre, Jacob. Esto hizo que sus hermanos sintieran celos, y esos celos se convirtieron en odio. Un día, decidieron que ya habían tenido suficiente. Capturaron a José y lo vendieron como esclavo, diciéndole a su padre que había sido asesinado por un animal salvaje. ¿Puedes imaginar la traición y el miedo que debió sentir José? Fue llevado a Egipto como esclavo,
donde trabajó duro y se ganó la confianza de su amo. Las cosas mejoraron hasta que la esposa de su amo lo acusó falsamente de asalto y José fue encarcelado. Sin embargo, incluso en prisión, José no se rindió. Usó su don de interpretar sueños para ayudar a otros prisioneros, lo que eventualmente lo llevó a interpretar un sueño para el faraón mismo. Impresionado por la sabiduría de José, el faraón lo puso a cargo de preparar a Egipto para una próxima hambruna. La planificación y el liderazgo de José salvaron innumerables vidas, incluidas las de su propia familia, que lo había traicionado años antes. Cuando José finalmente se reunió con sus hermanos, no buscó venganza. En cambio, reconoció que Dios había usado todas sus experiencias dolorosas para ponerlo en una posición de salvar muchas vidas. Ese es el verdadero poder de encontrar un propósito en nuestro dolor. Recuerda, Dios no desperdicia ninguna de nuestras experiencias, ni siquiera las dolorosas. Puede usar cada lágrima, cada decepción y cada revés para moldearnos en las personas que Él quiere que seamos. Así que no te desanimes cuando los tiempos se pongan difíciles. En cambio, confía en que Dios está trabajando tras bambalinas, usando tu dolor para prepararte para un propósito que es más grande de lo que puedas imaginar. Por difícil que sea, ¿eres consciente de que el dolor puede ser uno de nuestros mayores maestros? Piensa en una ocasión en la que tocaste una estufa caliente. Duele, ¿verdad? Pero apuesto a que nunca volviste a cometer ese error. Eso es porque el dolor nos enseña lecciones que perduran. El mismo principio se aplica al dolor emocional y espiritual que experimentamos en la vida. Cada experiencia dolorosa tiene el potencial de enseñarnos algo valioso, si estamos dispuestos a aprender. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de no desperdiciar nuestro dolor? Todo comienza con la reflexión. Cuando estás pasando por un momento difícil, o incluso después de haberlo superado, tómate un tiempo para pensar en lo que ocurrió. Hazte preguntas como: ¿qué condujo a esta situación? ¿Qué podría haber hecho de manera diferente? Este tipo de reflexión requiere honestidad y a veces significa enfrentar algunas verdades incómodas sobre nosotros mismos. Dios no quiere que nos quedemos atrapados en nuestro dolor. Quiere que aprendamos de Él, que crezcamos a través de Él y que lo usemos para ser más como Él. ¿Alguna vez has notado cómo algunas de las personas más sabias y compasivas que conoces a menudo han pasado por las experiencias más difíciles? Eso no es una coincidencia. Es porque han permitido que su dolor los moldee de maneras positivas. Ten en cuenta que aprender de nuestro dolor no se trata solo de crecimiento personal. También se trata de cómo podemos usar nuestras experiencias para ayudar a otros. Piénsalo. ¿Quién mejor para consolar a alguien que está pasando por un divorcio que alguien que ha pasado por uno? ¿Quién puede entender mejor las luchas de la adicción que alguien que ha librado esa batalla? En 2 Corintios 1, versículos 3 al 4, dice: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¿No es poderoso? Dios nos consuela en nuestro dolor, no solo para nuestro beneficio, sino para que podamos consolar a otros con ese mismo consuelo. Es como un hermoso ciclo de sanación y ayuda. No estoy diciendo que sea fácil revivir nuestro dolor. Puede ser difícil abrir esas viejas heridas, pero cuando lo hacemos, cuando permitimos que Dios use nuestro dolor para un propósito mayor, empezamos a ver el significado en nuestro sufrimiento. Nos damos cuenta de que nuestro dolor no fue en vano,
sino que se está usando para traer consuelo y esperanza a otros. A veces, el dolor simplemente no tiene sentido. Miramos nuestra situación y no podemos, por más que queramos, entender por qué estamos pasando por un momento tan difícil. Es en esos momentos cuando confiar en el plan de Dios se vuelve realmente desafiante, pero también muy importante. ¿Alguna vez has hecho una caminata donde el sendero parecía alejarte de tu destino? Podrías haberte sentido perdido o confundido, pero el guía del sendero sabía exactamente a dónde ibas. A veces, la vida con Dios puede sentirse así. No siempre podemos ver a dónde nos lleva el camino, pero podemos confiar en que Dios, nuestro guía supremo, conoce el camino. Recordemos la historia de Jesús y su camino a la cruz. A menudo nos enfocamos en la crucifixión en sí, pero tomemos un paso atrás y miremos el panorama completo. Jesús sabía desde el principio cuál era su misión en la tierra. Sabía que tendría que sufrir y morir para salvar a la humanidad. ¿Te imaginas llevar ese conocimiento? Mientras realizaba su ministerio, sanando a los enfermos, enseñando sobre el amor de Dios y reuniendo seguidores, siempre era consciente de lo que vendría. A medida que se acercaba el momento, Jesús enfrentó un dolor emocional y espiritual increíble. En el jardín de Getsemaní, oró tan intensamente que su sudor era como gotas de sangre. Le pidió a Dios si había otra manera, pero finalmente se sometió al plan de Dios. Incluso cuando fue arrestado, golpeado y burlado, Jesús no se defendió ni trató de escapar. Lo soportó todo, manteniendo sus ojos fijos en el gozo que le esperaba, el gozo de reconciliar a la humanidad con Dios. Jesús pasó por todo esto voluntariamente, eligió soportar el dolor, la humillación y la separación de Dios, porque sabía que el resultado valdría la pena. Miró más allá del dolor actual hacia el gozo futuro. ¿Qué podemos aprender de esto, amigos? Nos muestra que, a veces, el camino hacia la alegría pasa por el dolor. Al igual que Jesús, es posible que no siempre entendamos por qué estamos pasando por tiempos difíciles, pero podemos confiar en que Dios tiene un plan más grande. Isaías 55, versículos 8 al 9, dice: «Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos», afirma el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que los suyos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Esto nos recuerda que no siempre entenderemos el plan de Dios, y eso está bien. No tenemos que entenderlo todo para confiar en Dios. Al igual que un niño confía en su padre, incluso cuando no entiende por qué no puede cenar helado, nosotros podemos confiar en Dios, aunque su plan no tenga sentido para nosotros. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos en medio de un dolor inexplicable? ¿Cómo mantenemos nuestra fe cuando nada parece tener sentido? Es en esos momentos cuando necesitamos apoyarnos en las promesas de Dios. Necesitamos recordarnos su fidelidad en el pasado y sus promesas para el futuro. Veamos el dolor desde otra perspectiva ahora. Hay algo realmente poderoso que sucede cuando usamos nuestro dolor para ayudar a los demás. Es como una doble bendición. No solo hacemos una diferencia en la vida de otra persona, sino que a menudo encontramos sanación para nosotros mismos en el proceso. ¿Te has dado cuenta de cómo centrarse en los demás puede levantar tu propio ánimo? Piénsalo. Cuando estamos atrapados en nuestro propio dolor, es fácil sentirnos aislados y abrumados. Pero cuando nos acercamos a otros que están sufriendo, algo cambia. Nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestras luchas y a menudo ganamos una nueva perspectiva sobre nuestra propia situación. Permíteme compartir una historia contigo sobre un hombre llamado Julio. Julio lo tenía todo: una carrera exitosa, una familia amorosa y una vida cómoda. Pero un día,
todo cambió. Fue diagnosticado con una enfermedad rara y de repente su mundo se puso patas arriba. Julio pasó por tratamientos agotadores y luchó con su salud mental. Hubo muchos días en los que se preguntaba por qué tenía que soportar todo eso. Pero mientras pasaba tiempo en el hospital, notó algo. Vio a otros pacientes que estaban solos y no tenían familia que los apoyara. A pesar de su propio dolor, Julio se sintió atraído hacia estas personas. Empezó a pasar tiempo con ellos, compartiendo historias y ofreciendo palabras de aliento. A medida que Julio continuaba ayudando a otros, algo sorprendente ocurrió. Descubrió que en los días en que se enfocaba en ayudar a sus compañeros pacientes, su propio dolor parecía más manejable. Todavía tenía días difíciles, por supuesto, pero había encontrado un propósito en su dolor. Incluso después de recuperarse, Julio continuó como voluntario en el hospital, usando su experiencia para consolar y apoyar a otros que pasaban por luchas similares. La historia de Julio nos recuerda una verdad importante. Nuestro dolor puede convertirse en una herramienta poderosa para ayudar a otros. Cuando hemos pasado por tiempos difíciles, tenemos una habilidad única para empatizar con aquellos que enfrentan desafíos similares. Podemos ofrecer consuelo y esperanza de una manera que alguien que no ha experimentado ese dolor simplemente no puede. Gálatas 6, versículo 2, habla de esto. Dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. No estamos destinados a pasar la vida solos. Estamos llamados a apoyarnos y levantarnos mutuamente cuando estamos luchando. Y aunque es poderoso usar nuestro dolor para ayudar a otros, es igualmente importante permitir que otros nos ayuden cuando estamos sufriendo. A veces, el orgullo puede interponerse y podríamos pensar que necesitamos manejar todo por nuestra cuenta. Pero esa no es la manera en que Dios nos diseñó. Estamos destinados a vivir en comunidad, a apoyarnos mutuamente en los altibajos de la vida. Así que, quiero desafiarte hoy. Busca oportunidades para usar tu dolor para ayudar a los demás. Puede ser tan simple como compartir tu historia con alguien que está pasando por una lucha similar. O puede significar ofrecer tu tiempo para apoyar una causa cercana a tu corazón. Sea lo que sea, no dejes que tu dolor se desperdicie. Úsalo como una herramienta para traer esperanza y sanación a los demás. Ahora, busquemos el consuelo y la orientación que solo el Todopoderoso puede otorgar. Oren conmigo para que también ustedes puedan enriquecerse con esta oración. Santo Creador, estamos aquí hoy para reconocer que eres la fuente de todas las cosas buenas y te alabamos por tu fidelidad. Oramos por nuestra comunidad de creyentes. Ayúdanos a llevar las cargas unos de otros, a apoyarnos mutuamente en tiempos de necesidad y a celebrar juntos en tiempos de alegría. Recuérdanos que no estamos destinados a caminar solos en este viaje, sino a levantarnos unos a otros con amor y ánimo. Dios Todopoderoso, te pedimos que uses nuestras experiencias dolorosas para hacernos más compasivos hacia los demás. Ayúdanos a reconocer el dolor en quienes nos rodean y danos el valor para tenderles la mano y ofrecer consuelo. Oramos por la capacidad de ver nuestro dolor a través de tus ojos. Ayúdanos a entender que nuestras luchas pueden ser oportunidades para crecer, para profundizar nuestra fe y para desarrollar las fortalezas que necesitaremos para el futuro que tienes planeado para nosotros. También te pedimos tu toque sanador, no solo sanación física, sino también emocional y espiritual. Sana nuestros corazones rotos, restaura nuestras almas cansadas y renueva nuestras mentes. Ayúdanos a encontrar descanso y rejuvenecimiento en tu presencia. Señor, reconocemos que la vida no siempre es fácil. Hay momentos en los que enfrentamos dolor, decepción y luchas que parecen abrumadoras.
En estos momentos, ayúdanos a recordar que siempre estás con nosotros, guiándonos a través de cada tormenta. Danos la fuerza para confiar en tu plan, incluso cuando no podamos entenderlo. Oramos por aquellos que enfrentan dolor inexplicable, por aquellos que se preguntan por qué atraviesan tiempos difíciles y luchan por ver tu propósito. Recuérdales tu fidelidad en el pasado y tus promesas para el futuro. Padre, te pedimos tu sabiduría mientras enfrentamos los desafíos de la vida. Ayúdanos a aprender de nuestras experiencias, tanto las buenas como las malas. Muéstranos cómo crecer a través de nuestro dolor en lugar de simplemente soportarlo. Danos el coraje para enfrentar nuestras luchas de frente, sabiendo que estás justo a nuestro lado. Oramos por aquellos entre nosotros que están sufriendo en este momento, por aquellos que luchan contra enfermedades, enfrentan dificultades financieras, lidian con relaciones rotas o están de luto por la pérdida de seres queridos. Confórtalos, Señor, y recuérdales tu amor infalible. Ayúdalos a ver que estás trabajando todas las cosas juntas para su bien, incluso en medio de su dolor. Finalmente, Señor, te pedimos que uses nuestras vidas como testimonio de tu bondad y fidelidad. Que nuestra respuesta al dolor y la dificultad señale a otros hacia ti. Ayúdanos a brillar tu luz en este mundo, llevando esperanza y amor a quienes nos rodean. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esperamos que esta oración haya iluminado tu alma. Si quieres apoyarnos, dale a me gusta al vídeo y suscríbete a nuestro canal. ¿Qué tal si continuamos ahora por esta ruta inspiradora y llena de fe? Para ello, haz clic en el video que aparece en tu pantalla.